Vamos a saludar a nuestros contertulios esta mañana. Joaquín Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Miguel López Morels. Muy buenos días. Tertulias. Todas las obligaciones de la universidad. Es que los docentes nos debemos nuestros horarios. Los cuatrimestres. Y... Ya te digo. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Joaquín Ángel de Domingo, bienvenido también. Muchas gracias, buenos días. No te veíamos por aquí. No, hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, con ellos vamos a abordar la actualidad. Estábamos hablando de la universidad, estábamos hablando de los estatutos que sí, que yo creo que llevan unos días ya, o lleva algún tiempo en la Consejería de Presidencia, en los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia. Ya habían pasado de los servicios jurídicos de universidades a Presidencia, con lo cual, pues, si no es este jueves, cuando se aprueben en Consejo de Gobierno, pues será la semana que viene y ya empezará. Sí, ¿no? a ver qué nos cuentan cada uno de los supuestos candidatos. ¿Cuántos hay? ¿5 al final? Cinco, ¿no? Sí, uno solo oficialmente ha levantado la mano, pero aún sí se han presentado. Seguro que van los 5. Y nada, a ver qué cuentan. No solamente tienen que decir lo que pretenden hacer, no van a hacer lo mismo que los anteriores, ¿no? Supongo que... Hay que hacer algo distinto, ¿no? Hombre, yo creo que el mundo cambia y lo que te tienes que adaptarte al mundo. Bueno. Y a las circunstancias. Y yo en eso quiero decir una cosa, ¿no? Sí. Vamos. No, que cuando una vez que pregunté... Muchos Joaquines hoy aquí en Sí, la sí, tertulia, sí, Ahora me doy cuenta. 4, iba a decir 3, ¿no? 4 contra, Tres, bueno, contra una. que vale por 4. Confuso. Se puede decir la buena gente abunda o la mala gente abunda. Eso ya cada uno... La buena gente, la No, buena gente. recuerdo una vez que pregunté cómo se hacía la candidatura y todas esas cosas, y me llamó la atención, porque claro, yo tenía idealizada a la universidad. Sí. Y la sigo teniendo, ¿no? Dice, Bueno, no, tiene pero eso aquí de también hay cerquilla. mucha compraventa, Joaquín. Aquí es, si me apoyas yo te doy, si tú no sé qué. Y a mí aquello me llamó la atención, ¿no? Porque, no sé, tenía como, pues, los Pero programas... tienes que buscar tus alianzas, Sí, ¿no? sí. Para, Hombre, todo, ¿ves? lógicamente... Hasta los papas lo hacen, hasta los papas lo hacen, ya que no... Sí, bueno, hay una Sí, sí, cuestión, sí. Joaquín, importante a este respecto. Primero, y siento tener que decíroslo, para nombrar al rector solo votamos los académicos. Sí, sí. Por cuota, pero los académicos. O sea que habrá 1000 debates, todo el mundo querrá opinar, decir que que aquello, pero al final quien vota Pero los somos los PAS que estamos. también votan, ¿no? O... Los académicos, el PAS en proporción, Sí, exacto, vale. y los alumnos también. Los alumnos Y también. ojalá se mojaran y tuvieran. Pero evidentemente, claro que esos mercadeos siempre han existido. Pues, Y luego también han existido los grandes grupos de la universidad, las batas que siempre se dice, que son las facultades de ciencias frente a las de ciencias sociales, las jurídicas, económicas, las de educación. Hay grandes grupos. Yo apostaría para que, más allá de ese mercadeo que Sí, sí, siempre no, existirá, pero que yo creo que no es lo importante, que las personas que se presenten lo hagan con un proyecto de futuro, de cómo nos gustaría que fuera nuestra universidad en un momento en el que el mundo efectivamente está cambiando, que las matrículas bajan, que habrá que cerrar centros y abrir otras cosas nuevas. Y yo creo que eso es realmente lo importante. Y luego un detalle muy importante, Joaquín Sujuno, que te quiero decir que hay una diferencia tremenda, abismal, que hemos comentado alguna vez sobre la política universitaria y la política general que estamos viviendo, de los congresos, de los partidos políticos. Aquí puede ser una lucha más o menos encarnizada, pero cuando gane uno se acabaron las tonterías. Sí, Y eso lo diferencia abismalmente de la política actual. Eso de que gana el otro, pero voy a darle por saco, perdón, voy a presionarle, voy a ponerle pega, voy a ponerle... Eso se acaba, eso la universidad desaparece. Y eso yo creo que todavía nos da cierta dignidad. Sí, es verdad. Bueno. Respecto, yo estuve en la última elección al rector. En la No Junta. te presentaste. No, que va, no, yo no soy, era solamente asociado, sí, el PNN de antes, o no llegaba ni a eso, ¿no? Asociado. Y estaba como profesor asociado, estaba en la Junta esa, y la verdad es que los debates entre los propios candidatos fue muy bueno. Y es lo que tú decías, Miguel, y es que en el momento en que ganó el actual rector, allí se acabó la historia, ¿eh? Todos colaboraron con él. Bueno, es lo deseable, ¿no? Bueno, No pasa otra cosa desde luego, es eso que has dicho, y que yo creo que es así, la verdad es que es bueno y es positivo. Es decir, uno, porque salga otro en el mandato, no tiene por qué estar machacando constantemente en ese mandato o estar en oposición, al contrario. Es decir, bueno, se ha elegido a este candidato, pues los demás a trabajar con él, que yo creo que eso es lo correcto. Que desgraciadamente no es lo que pasa en política. En política lo que pasa es que el que sale, pues sale, y los que están en la oposición, y además por eso se llama oposición, es estar en contra por principio, no Sí, claro.
por otra cuestión, sino por principio. Y eso es lo que es negativo de esa y luego, para terminar el asunto, siempre te decía una postilla muy corta, y hay una diferencia importante, por eso sí son importantes los estatutos, y es que se adaptan a la ley nueva y, entre otras cosas, modifican los plazos. Es decir, antiguamente los rectores tenían 2 posibles mandatos, que no siempre se cumplían. Ahora es uno, ¿no? Entonces, generalmente hacían los grandes cambios, las reformas de verdad las hacían en el segundo mandato y tendían a ser cuidadosos en el primero. Ahora no, ahora tienen uno directamente de 6 años y básicamente hay que remangarse desde el primer día, ¿no? Bueno, porque además no se puede repetir, ¿no? No, único mandato, para decanatos, para rectorado y todo. Perdón. ¿Os parece el caso del número 2 de la Policía Nacional, que salía ayer tarde, lo descubrió algún medio digital, está acusado por parte de la víctima de una agresión sexual y, bueno, ha dimitido del cargo? Es el director operativo de la Policía Nacional, el número 2, mano derecha del ministro del Interior, y, bueno, pues ha sorprendido y mucho, ¿no? En algunos medios de comunicación hoy, como el periódico de Cataluña, dentro de las cúpula de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha llamado mucho la atención este caso, ¿no? Que habrá que, siempre con la presunción de inocencia y el amparo a la víctima. El número 2 es militar, porque por encima de la parte del ministro hay otro civil. Pero bueno, la verdad es que yo pensé en un principio, digo, será, no sé, un acoso sexual, un mal gusto, un tocamiento. Pero es que, según dice la denunciante, una violación en toda regla, una agresión sexual, con lo cual es muy grave y lo mejor que ha hecho, de luego, ha sido dimitir. Y el que no ha dimitido es el otro, que por lo visto trató de tapar el tema diciéndole a la policía esta: pide lo que quieras, te mandamos a la embajada de Camerún si quieres, donde quieras, que te lo damos con tal de que te calles, ¿no? Ese es uno de los graves problemas, que sobre todo los acosos sexuales, y que tan culpable es el autor material como ese encubridor que ha sido cooperador necesario, ¿no? Se hablaba de una persona del gabinete del Ministerio del Interior, del ministro, el gabinete del ministro, con lo cual... Bueno, no es cuestión de arreglar una cosa de esas, se puede arreglar cosas más simples, pero una violación, que recordemos que la pena casi igual que la del homicidio, no tiene arreglo. Le podrían pedir... Pues en este caso, que además fue con violencia, con abuso de superioridad, con prevalencia, con una situación de ella que estaba totalmente sometida, pues puede llegar 14, 15 años. No llega al asesinato, pero puede llegar, sí. ¿Por qué se quitó la palabra violación del Código Penal? ¿Me lo podías explicar tú a mí? Yo no lo entiendo. Además, que el problema es que se igualaron cosas que para mí son totalmente distintas. No sé, como tú como jurista, ¿cómo lo interpretarías? Pues fíjate, yo estuve cuando se modificó el Código Penal, en el 95, porque hasta entonces la violación solo podía ser de la mujer. Y entonces se extendió la violación vaginal a la anal y la bucal, en cuyo caso ya los hombres podían ser violados. Se planteó ese tema y se usó la palabra violación. Lo que pasa ahora con la ley de sí es sí, lo que se ha cambiado es por agresión sexual, acoso sexual, abuso sexual, pero en definitiva una agresión sexual con penetración es una violación de toda la vida. Claro. Sí, tú fíjate, esto de las instituciones de tapar o intentar evadir y tapar, porque hay un concepto, yo lo digo por la institución que yo represento, lo de abuso de menores, no es mejor tapar porque la institución se resiente y el daño que se hace a la institución es mucho mayor que yo creo que ese es el gran error, es el gran error, es decir... La policía no se ve afectada por este señor. Claro, ya por eso digo, porque o sea, eso hace daño a la institución. Si yo, por ejemplo, yo digo la corrupción a nivel político. Vamos a imaginarnos un partido que tiene una capacidad de decir, no, tenemos esta persona del partido y es un corrupto, y nosotros como partido lo denunciamos. O sea, eso sería ideal. Eso sería ideal, pero no, enseguida vamos a taparlo, vamos a no sé qué. Es que claro, nos sentimos la oposición, el otro partido va a hacer leña, va a hacer sangre con este caso. Yo creo que necesitamos esa transparencia y esa honestidad y esa ética, porque eso beneficia a las instituciones. Es verdad que en el caso del policía que han pedido la dimisión de Marlaska, que yo creo que a lo mejor tenía que haber dimitido, pero no por esto, hace tiempo, me refiero, por ejemplo, por no considerar que es una profesión de riesgo los policías, o sea, es una cosa, o la Guardia Civil. Decía el abogado de la chica esta denunciante que se enteró ayer o antes de ayer.
Por la prensa, además. Sí, y que fue ella a contárselo al segundo de a bordo de Marlaska para decirle lo que ya la querella que había puesto había sido admitida a trámite. Es decir, sí es verdad que el ministro se enteró ayer o antes de ayer, no se le puede exigir más responsabilidad, salvo la vigilando y saber quién tiene a tu lado, claro. Pero es que yo creo que lo que ha hecho Joaquín de encubrir y de mantener, intentar tapar esa cuestión, lo que hace es empañar y implicar y complicar a la institución, en este caso. Quiero decir, lo más fácil, bueno, no lo más fácil, lo más lógico, porque además cuando esa situación llega a esos extremos, se sabe que al final va a salir. Es decir, esta situación de esta mujer que iba a denunciar, que además comunica que va a denunciar y que va tal, y se le intenta persuadir, eso es lo que hace que efectivamente al final se vea implicada la institución. Y a lo mejor sin tener, lógicamente, ningún otro tipo de responsabilidad, pero el hecho de tratar de ocultar esa cuestión es lo que efectivamente lo complica. Joaquín, ¿ves a Rufián liderando la izquierda de la izquierda? No. ¿No lo ves? No lo veo, no. Él es una persona muy inteligente, es la persona más inteligente que por lo menos estoy viendo en el panorama, ¿no? Él lo que ha sido mover el ambiente. Pero. Sí, el avispero, perdón, no me acuerdo, el avispero, ha sido mover el avispero, ¿no? Yo creo que él por lo que yo he leído y he visto, sí que quiere que haya un consenso entre las fuerzas, por ejemplo, los partidos de carácter nacional. Por ejemplo, Podemos, Izquierda Unida. Una especie de coalición, sí. ¿no? Y después otros los periféricos. O sea, los Bildu, el BNG, Compromís. Así. Entonces, bueno, pues hacer ahí unos vasos comunicantes, respetando cada uno su espacio, en las listas electorales, y es lo que se intuye. Pero vamos, si la gente que sea derecha no se preocupe, que la izquierda se pelea. Sí. O sea, que eso... Yo creo que está abocado al fracaso. Sí, por el Podemos ya ha dicho que eso no va con él. Pablo Iglesias ya lo ha dicho. Está abocado, desde mi punto de vista, al fracaso. ¿De dónde parte? De Cataluña. Parece que no, pero tiene su importancia. No sé si os acordáis, una operación que hubo hace mucho tiempo con Miguel Roca, de crear un partido reformista. Históricamente los catalanes siempre han querido mandar en Madrid. Sí, pero fue un profundo fracaso. Pero no sacaron vive en Madrid, ni un diputado en esa operación que hicieron, que se llamaba Operación Roca. Operación Roca, que era Partido Reformista o algo así lo que querían hacer. Y bueno, de hecho de Murcia se presentaron también candidaturas, quiero decir que, y no sacó absolutamente ninguno. Yo creo que desde esta perspectiva, desde la izquierda, pero por el hecho de ser quien es, yo creo que eso está abocado, si hacen esa coalición, a no comerse ni una rosca, seguro. Seguro. Pero vamos, igual de separados veo yo los de un lado que los de otro. Sí. Lo que no hay en este país es centro. Exacto. Pero vamos, que igual peleado. No dice, no se preocupe, pues claro que no tienen por qué preocuparse, ya tienen bastante con lo suyo. Básicamente el panorama es perturbador en España por aquello de que no hay consenso de ningún tipo. La noticia, ayer se conmemoró el Congreso de los Diputados. Eso os iba a comentar también, el tema de la Constitución. Y fue en algunos medios televisivos, ayer fue la cuarta o la quinta noticia. No sé. Te veo. Mientras sea Tezano el que la dé, no hay ningún problema. Sabemos que es verdadera. 1978, la Constitución más longeva, y ayer el acto, a mí me supuso cierto bochorno, ¿no? Decir, bueno... unos que no van, otros que sí las camisetas, otros que voy aquí, pero luego al cóctel no voy. Pero fueron gente muy importante en la historia de este país. Ya, pero ¿y al final? Pero yo creo que... ¿Cómo se diluye esto? Pero es utilizar todo para hacer oposición, para ir en contra del otro. Utilizar absolutamente todo. No hay una especie de ética o de respeto a las cosas, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Es decir, bueno, pues somos diferentes, distintos, pensamos diferente, pero hay momentos o actos que, bueno, que lo ponemos en valor. Desde la amistad, incluso desde la amistad y desde el respeto institucional, que son muy importantes, pero es que todo se utiliza para ir en contra unos con otros. ¿Sabes lo que esa polarización tan absurda ya que llegamos a mí, por ejemplo, a mí que me gusta la política institucional, me aburre
me cansa. Yo ya he tenido que distanciarme un poco porque es que es horroroso. Yo esta mañana me preguntaba en voz alta, se lo preguntaba también a los oyentes, si con este panorama político que tenemos seríamos capaces a día de hoy de firmar un texto constitucional y llevarlo adelante, claro. No solamente y hay menos polarización que en la época del 78, donde va desde Fuerza Nueva, justo. Desde Fuerza Nueva, pasando por Capitán Inestrilla y aquella gente, hasta la extrema izquierda, ¿no? El partido trotskista-leninista. Y se entendieron todos, ¿eh? El PSOE renunció a la República con tal de la Constitución. Es decir, todos se entendieron. Hoy, que no hay ese extremo, porque no son, ni unos son tantos de Fuerza Nueva, ni los otros tantos de izquierda, y no hay acuerdo, como tú dices. Yo creo que sería imposible un consenso de esas características, porque además hubo, pero todos los partidos, quiero decir, la transición para mí fue importantísima por los personajes que intervinieron en ello, Adolfo Suárez, Fray Ibáñez, Felipe González, Santiago Carrillo, es decir, y todo, de alguna forma no hicieron el centro, pero sí se aproximaron a ese centro, en tanto que renunciaron a su principio básico. Es decir, Suresnes renuncia al marxismo, renuncia a la República, el Partido Comunista hace una declaración institucional y a partir de ahí todos sus mítines son con la bandera española, dando esa sensación de unidad. Quiero decir, ahí sí hubo una renuncia a esos principios básicos que hoy yo creo que están... Dicen que lo poco espanta y lo mucho amansa. Y yo creo que estamos en una situación donde, bueno, pues este planteamiento de que no podemos constituir gobiernos autonómicos e incluso es muy difícil mantener el gobierno nacional por ese mantenimiento de esos principios y no cesión en determinadas cuestiones, pues efectivamente yo creo que es lo que hace que hoy, desde luego, con esos movimientos sería imposible. Es lo que dice Joaquín. Y no lo hicieron tan mal porque la reforma ha sido... para fíjate, mí dos reformas. La transición fue una transición para mí espectacular, en los momentos en que era. Teníamos ETA que estaba por ahí machacando, salíamos de una dictadura, que fuera como fuera, era una dictadura, y pasamos a un movimiento, el rey en aquella época, a pesar de jurar las 7 leyes fundamentales del Estado, hace una transición. Bueno, aquello es verdad que para mí fue espectacular. No, y fíjate, y ahora por menos estamos... Hoy sería posible, Miguel. ¿Firmar? Vamos a ver, el problema es que yo lo veo a la política actual, es que no puede haber, como dice Joaquín, claramente un proyecto común importante. Ayer el momento era darle un carpetazo a la Constitución, y yo creo que los españoles ya habían asumido antes de que muriera Franco que había que luchar por esa democracia y había que conseguir cosas importantes. Yo creo que ahora mismo la población está totalmente adormecida y a los políticos les parece maravilloso que la población esté adormecida en el sentido de votadme con otros criterios que ya luego yo haré lo que me dé la gana, que eso es lo que parece. No hay coherencia en los partidos políticos, no hay seguimiento, tendríamos que ser mucho más exigentes con ellos. Y el problema es que faltan políticos que digan a la población la verdad. Y la verdad es que nos enfrentamos a unos retos tremendos. No solamente una cuestión de valores, una cuestión en el ámbito económico y social tenemos un problema de envejecimiento poblacional tremendo. Europa se está quedando atrás en el ámbito del contexto de la globalización y la economía no funciona tan bien como nos venden. Ayer se volvía a publicar que el salario mínimo de los españoles es 10.000 euros por debajo de la media, y eso salir de ese ámbito nos requeriría unos esfuerzos. Es más rentable invertir en carreteras o en inaugurar muchas líneas de alta velocidad que mantenerlas, que generar buena educación en investigación y desarrollo, en educación. Y caminamos a un colapso muy importante que tienen que enfrentarse. Nos acercamos a una época de sacrificio y yo creo que ahora mismo los políticos no están preparados ni están dispuestos a hacer esa cuestión y alargan los problemas. Es la patada a seguir. Y yo creo que nos faltan ahora mismo políticos honestos y que, entre otras cosas, lleguen a grandes acuerdos, que, por ejemplo, modifique la Constitución. La Constitución se ha demostrado que en algunas cuestiones falla, en cuestiones de control del Estado, de la división de poderes, ha fallado estrepitosamente. El diseño de las comunidades autónomas es asimétrico y genera desigualdades. Un vasco ahora mismo tiene 2,5 veces más financiación que un murciano, y eso no es justo, eso no es un país igual. Hoy creo que nuestro amigo Germán hace otro encuentro sobre federalismo, y el federalismo se basa en intentar igualar a todos. No somos un país de libres iguales.
y mil cosas más que no se ponen encima de la mesa, y se ponen tonterías encima de la mesa y se toman decisiones que de largo recorrido que a ver qué pasa en el futuro. Sí, a mí lo que me extraña... Perdóname que abre un pequeño paréntesis y te doy la palabra a Joaquín Ángel, porque ha fallecido, nos dicen, José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes, hermano de Tomás y Juana, hijo predilecto de Alhama, y el velatorio va a tener lugar en el tanatorio de Alhama de Murcia. Tenía 89 años, José Fue Fuertes. una institución. Los hermanos Fuertes. El Pozo. Que llevaba la planta. Pozo significa. Tomás el de cara público y Pepe el que daba Que gestionaba... Sí. Gestionaba el día a día la planta mientras pudo. Perdóname que no te No, contaba. que decía que hay cosas que yo no entenderé jamás, y es que tú te peleas con un partido político y dices, a partir de ahora lo que él diga voy a decir siempre que no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Habrá algunas leyes que te interesen aprobar, que estén de acuerdo contigo. No. Yo, Jun, a partir de ahora lo que diga Sánchez, que no a todo. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Claro. En fin. Es complicado. No, pues cada comunidad autónoma tiene su propia sensibilidad. Por ejemplo, el País Vasco tiene, por ejemplo, la renta mínima más alta que el resto de España, porque tiene una política interna. Y tiene el cupo, querido. Tiene el cupo. Sí, pero, y sus pensiones las vas a financiar tú, querido. Sí. No, pero tú fíjate, tiene otro concepto de forma de funcionar, porque tiene un empresariado que fue acosado por ETA, y tiene una dinámica empresarial muy fuerte en el País Vasco. Y además tiene unos sindicatos vascos que son tela marinera, o sea, como aprietan. Yo creo que hay que tener un proyecto de España común. Creo que eso sí que es importante. Claro, tú puedes invertir en política social o en farolas. Claro, tiene las dos alternativas. Claro, nadie te puede decir que estás obligado a invertir una cantidad en política social y otra en farolas. Es decir, bueno, tú puedes llegar a decir, no, yo voy a invertir en farolas. O en Suiza. Tanto las farolas como las políticas sociales, Joaquín, se pagan. Hay que pagarlas. Son muy caras que pagarlas. Necesitamos un sistema productivo que funcione bien y que funcione correctamente, y evidentemente a ver qué modelo productivo tenemos. Pero bueno, yo creo que el modelo productivo funciona. Y a los hechos me remito. La economía en este país es justo paradójicamente, la macroeconomía. La macroeconomía es la que está funcionando. Con lo cual por persona no. No. Ahí es donde voy. Quiero decir, luego bajamos a la microeconomía, bajamos a la economía de a pie, y era lo que comentábamos hace tiempo, de que 1.221, que es el salario mínimo interprofesional, es el equivalente, o tenemos menos poder adquisitivo que a lo mejor con el que teníamos hace X tiempo, con el 600 justo, con 648 euros. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ha habido ahí una inflación oculta o que no manifiesta, pero que está, es decir, el nivel de precios es tremendo lo que ha podido. La cosa, Alfonso, es tan sencilla como tú pides un préstamo hipotecario, cuota fija, que la puedo pagar, y dentro de 10 años no puedes pagarla ya. La misma cuota. Hablábamos fuera, y cuando lo dio mi hija dije, tengo una hipoteca de 15 años, cuando termine de pagarla, mi hija tendrá 15 años. Claro. Tiene 38 y sigo pagando hipoteca. Claro. Cada vez más difícil pagar hipoteca. Pero no solamente es una cuestión de inflación, perdóname que te diga, es una cuestión de productividad. Somos el país menos productivo de Europa por trabajador, y eso en gran medida es porque hemos fracasado en centrarnos en algunos sectores que son realmente, efectivamente, más rentables. Hay sectores productivos que emplean muchísima mano de obra, y por eso la agricultura de la región de Murcia es maravillosa, yo querría mantenerla, pero no nos engañemos, produce 3 veces menos renta por trabajador que la industria. Pero renta, pero por trabajador, ¿no? Claro, por trabajador. Pero sin embargo, yo creo que las empresas en este país son competitivas. Son competitivas en ámbitos que no generan tanto valor añadido como otras. No. Es decir, el valor añadido que te genera, por ejemplo, que están generando ahora mismo las empresas tecnológicas potentes. Hay 3 empresas norteamericanas que tienen un valor en bolsa el doble que el Producto Interior Bruto de este país. ¿Y por qué? Porque estamos delante de un ordenador y estamos comprándole directo o indirectamente a Meta, a Google, a Nvidia, pues un dineral que se nos está escapando de unos sistemas productivos nuestros que no son tan productivos como los de ellos. Ellos han apostado por esta cuestión y
no lo han hecho por casualidad. Los coreanos nos están inflando su tecnología porque invierten 3 veces más en investigación que nosotros. Nosotros estamos todavía con que inventen ellos y eso no puede ser. Yo estoy de acuerdo aquí con Miguel en ese aspecto. Tenemos que invertir mucho más en investigación, de desarrollo, muchísimo más. Yo cuando veo en televisión, en Estados Unidos, vamos a entrevistar al jefe no sé qué, y es español. Dice, y es español, y va a investigar no sé dónde, no sé cuánto, que un tío, que una eminencia, no sé qué, y es español. Y digo, ¿y qué hacen allí? que no están aquí. Y después algunos que han vuelto se han vuelto ahí, porque es decir, no se mantiene. Es decir, que gente que está investigando con sueldo de 1000 y pico, hay que mimarlo. Hay que mimarlo. Que así como salía hace una persona que ya está a punto de retirarse también. Dice, yo estoy cobrando 1000 y pico. Y el tío está inventando una cosa fabulosa con el tema de la pandemia, ¿no? De la vacuna. Dice, pero es que no nos dan medios. Y los 3 o 4 que estamos en el laboratorio, el que más tiene es... Si queréis hablamos de medio en justicia. Sí. Tenemos 1.600 euros. Bueno, ahora ya que ponen las 19 unidades judiciales que venía reclamando el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este presidente ha conseguido bastante éxito. Y es verdad que se van a crear muchas más, pero la infraestructura sigue siendo la misma. No da votos que invertir en justicia, querido. No da votos a invertir la universidad. No da votos a dar facilidad a los empresarios para poder generar empleo. Sí da votos, presionarle. Ayer el presidente del gobierno directamente a todos los empresarios los consideraba malísimos porque no estaban ahí. Sí. Y es más fácil, es más rentable legislar sobre las cosas. Eso me recuerda cuando yo estaba de tertulia con unos amigos allí en la playa y a la 1 de la mañana le decía a mi hijo, anda, a mi amigo llévalo en coche a su casa. Digo, joder. Y decía a mi hijo, qué bien queda a costa mía. Pues, claro, anda y llévalos tú. Anda, claro, eso es lo que está pasando. Sí, voy a quedar muy bien, pero pagas tú. Empresario que no te he preguntado, ¿no? Sí. Bueno, vaya, tenemos muchos problemas. El tema, por ejemplo, de la vivienda es terrible, ¿eh? El problema de la vivienda es terrible. Nosotros, por ejemplo, yo que estoy de capellán en la prisión de Sangonera, la cantidad de gente que te dice, cuando salga voy a poder a delinquir para que me vuelvan a meter en la cárcel. Bueno, es verdad, ¿eh? Eso... Porque, es decir, no tengo vivienda, estoy desarraigado de la familia, te buscan para que tú les facilites algo. El otro día uno encontró una habitación por 400 euros. 400 euros una habitación. Una habitación. 400, sí, bueno. Y dices tú, Dios mío, ¿aquí qué está? Entonces, estamos, digo, te miro a ver porque como me lo manda. Y es tremendo, ¿no? Es decir, aquí la gente lo manda. Sí, al favor. Pero es para que oigan misa allí. Sí. Lo oyen, claro. Sí, hay un grupo de 50, 60, por lo menos en Sangonera, la cárcel de Sangonera, ¿no? Y dice, claro, esas personas, es verdad que después salen con su ayuda de... Claro, la ayuda del paro, la gente se mosquea, ¿no? ¡Ay, sale con la ayuda del paro! Joaquín, digo, ya, pero la persona que lleve 12 o 13 años en la cárcel, si sale y no tiene 0 euros, pues evidentemente... Está abocado a estar en la calle. Sí, es muy difícil. Pues, es decir, el problema es el que sale con esa ayuda y a los 4 días vuelve. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo la cantidad de personas privadas de libertad que te buscan. Mire usted que voy a salir la semana que viene, porque ya termina la condena. Y que, pero es que ahora mismo tú que eres una persona que Lucho está muy preocupada por esa cuestión y el tema de las hipotecas y tal, tú tienes que dar, yo te diría que ahora mismo la mayor política social que se puede hacer en este país es construir viviendas, es dar facilidades para la construcción de viviendas. Hay técnicos que están incluso rogando que se regalen los terrenos del ayuntamiento para que se construya lo antes posible y se bajen los precios. Y aún así sería difícil porque se ha roto gran parte del tejido productivo de los constructores y tal, y de las empresas, no hay a veces empleados. Pero desde el periodo de la historia de España, te lo digo porque estamos trabajando mucho en ese tema ahora a nivel investigador, que menos se ha construido, estoy hablando desde la Guerra Civil Española, es el último decenio. Es decir, en la región de Murcia se necesitan 10.000 viviendas para empezar a resolver el problema anuales y están construyéndose 3.500 el año pasado. Y el año anterior solamente fueron 1.000. Pero se va generando cada vez más bola, por decirlo así, ¿no? Mayor, y además tú necesitas construir porque la persona que compra una casa nueva o se muda a otra casa deja una suelta. Y esa dinámica no se puede creer. Y el problema ahora mismo es que hay muchas legislaciones que están desincentivando la construcción, la generación de un mercado de alquiler en condiciones.
Por ejemplo, cuando podríamos generar el debate de los ocupas, por ejemplo, que mucha gente no quiere alquilar casas por ese problema, el problema de la ocupación. Y es un problema que no se está enfrentando con seriedad, con debates serios. Y hay mucha demagogia en ese aspecto, creo yo. Pero fíjate, tú dices que se construya mucho, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio de venta? Sí. Que decir, no, Es que ahora mismo, puede ser vivienda social, Joaquín, no tiene por qué ser. ese es el tema, Claro, ¿no? ese es el tema. La vivienda construcción social, de protección Pero, oficial. ¿desde cuándo fue la última vivienda de producción oficial que pues se hizo eso. en este Ese es el problema. Es que yo veo el problema que está ahí. Pero es que aquí a mí me han anunciado como 5 o 6 veces viviendas sociales a Sí. cientos de miles Y en los nunca últimos se hace. 5 años desde el gobierno de España. Nunca se construye. Y No nunca se construye construye. nada. No están haciendo nada. Y no se construye, claro. Es más rentable hacer aves, aunque no los mantenga y haya accidentes gravísimos, o es más rentable o las paicas o muchas de esas cuestiones que parece que sí generan votos, que es lo único que interesa a los políticos. Burka y niqab sí, ¿no? Es otro de los temas que está ahí. A ver, yo quiero oír lo que dice el Ángel. Bueno, yo creo que el burka, aparte de respetar cada uno sus creencias religiosas, todo tiene un límite. Y aunque solo sea por motivos de seguridad, no puede ir uno con la cara totalmente tapada. Es decir, tú imagínate que yo entra a un sitio totalmente y debajo de esa presunta mujer hay un tío allí o un terrorista. Eso es, por motivo de seguridad, yo creo que es necesario poder identificar a la persona. Y eso no es afectar a sus sentimientos religiosos, que los pueden tener de 1000 maneras diferentes, ¿no? A mí no me gusta porque él, detrás de ese burka, el concepto que hay de la mujer. Bueno, eso también. Por Claro. eso es increíble que la señora Yolanda Díaz lo defienda. Claro, Esa es una de las ¿No te contradicciones. extraña algo de Yolanda? Desde mi punto de vista, es una de las contradicciones, en este caso, de la izquierda. Es decir, para mí es un atentado contra la libertad y una discriminación total y absoluta contra esa mujer. Quiero decir, Claro, el uso del burka ¿cómo se ya de arregla por eso? sí. Aparte de, quiero decir, está muy bien el respeto a la libertad religiosa, pero el respeto a la dignidad de la persona, a la no discriminación y, bueno, pues a otros tipos de elementos y a la humillación que supone llevar un burka, estar toda la cara tapada, no poder... Mira, yo estuve en Túnez hace mucho tiempo, me acuerdo que estábamos en un burger y había una mesa con señoras con el burka y estaban comiendo, era tremendo, porque cogían el trozo de Se tienen que levantar ahí. Pero así, o sea, no se lo quitaban, se lo levantaban. Dijo, eso, vamos a ver, eso ya, a mí que me hablen de religiones, de libertad religiosa, pero eso desde luego es indignante, eso es humillante y eso es discriminatorio. Bueno, pero total. hay una... Aparte de eso, Sí. efectivamente, luego la cuestión de seguridad. Pero sobre eso todo sí, eso, no. para esa persona, la libertad de esa persona, por mucho que digan que se hace voluntariamente, eso en el momento que esté impuesto religiosamente no tiene ningún tipo de voluntariedad. Bueno, desde pero mi punto de vista. con una excepción. A ver. Los capiruchos de Semana Santa, eso sí pueden ir. Escucha, pero eso porque están Que también se controlados- comen los caramelos por debajo. Es que no has visto los memes, hay unos memes ahora graciosísimos. Sí, así de- Es que los españoles y españolas para enseguida le Pero eso sacamos. porque se hace en un circuito cerrado y previamente Claro, se, estamos en una procesión, se eso comprueba no- la identidad Ya, claro. por parte del mayordomo de cada. Yo de recuerdo cada paso. un meme que me reí muchísimo cuando la pandemia no nos podíamos juntar gente en la comida. Es un policía denunciando la última cena con Jesús con los 12 apóstoles. Claro. O sea, ¿sabes tú que nosotros los memes enseguida lanzamos unos cuantos graciosísimos? Bueno, eso lo hacía también el de Es la falta de de debate Gran serio Bretaña. sobre las cosas serias. La falta de... Nosotros estamos hablando que en seriedad o con algunos chistes Sí, de vez en cuando sí. el tema, pero los políticos no lo hacen. Y es lo que reclamaría yo, que hubiese un debate serio. En cambio, PNV y Junts no votó en contra ayer de esa medida porque la había hecho la ultraderecha. Aquí ya... Sí, sí. Da igual, sí. Bueno, hicieron una moción alternativa, que luego no sé si... el que Bueno, ahí vino, sí hay- Junts iba a presentar un texto alternativo a la moción. Presentó un Con tal de texto no votar. alternativo. Presentó un Y texto además alternativo. se iba a debatir, se iban bueno, previamente. Incluso se decía que en la línea un poco más dura, intentando prohibir incluso el uso del velo en las escuelas y en algunos sitios. Pero sí, En plan, fíjate que si entra a una gasolinera con el Francia, casco de ¿no? motorista, te obligan a quitártelo. Es verdad, sí. En algunas gasolineras sí. Sí. En la cárcel hubo un incidente con un director porque intentó entrar a la cárcel con el casco. Con el casco. y claro. Ah, sí. Y el funcionario que estaba en la puerta dijo, se tiene que quitar usted el casco. Dice, claro, no me quito, no sé qué, que soy el director, que no sé hace años. Y le pasa. Y dijo el funcionario, usted no pasa si no Claro, se quita el casco. claro.
Que no me la voto, que me conoce. Sí, yo sé quién está detrás del casco, si lo sé. Pero se lo tiene usted que quitar. Yo tengo que ver quién está detrás del casco. Me parece bien. El director. Sí, muy mal. Claro. Muy mal. Bueno, una prepotencia, una chulería. Hemos empezado No con sabe quién soy yo. ser número 2 de la policía. Miguel, mientras hablamos de todos estos asuntos, hay otros asuntos que preocupan a los ciudadanos, ¿no? Y es uno hoy de los asuntos con los que he abierto yo este informativo, también hoy es el titular principal en el diario La Verdad. Nos venimos un poco a casa y es la preocupación de muchos ciudadanos. 110.000 ciudadanos de esta región, casi uno de cada 10, un poquito menos, que están preocupados porque no saben cuándo o que llevan tiempo esperando para ser intervenidos o para elegir especialistas, ¿no? Eso lo Al relaciona. final, todas estas cosas que estamos hablando... Es que son muchas temas veces que no lo están comentas tú. enfrentándose. El Servicio Murciano de Salud tiene un déficit de 4.500 millones de euros. O sea, lo relacionamos con el problema que salió, que sacamos la semana pasada de la incapacidad temporal, del asentismo, y está claro. Es decir, Lo que comentaba, ¿no, Alfonso? ¿no? sí, Comentabas tú cuando la se semana necesitan 3 meses, 6 meses para una prueba de diagnóstico, pues imagínate una situación de incapacidad temporal donde efectivamente el médico detecta que hay un problema y hasta que no se hace esa prueba y se comprueba efectivamente cuál es su situación, no hay un diagnóstico, con lo cual hasta tanto tiene que estar en una situación de incapacidad temporal, pues eso alarga los periodos innecesariamente. Por eso lo que se proponía era, y probablemente se descongestionaría bastante las listas de espera, el que en este caso yo sigo insistiendo, a pesar de que todo el mundo me está echando la bronca, de que con la intervención de las mutuas y facilitando esos medios de pruebas diagnósticas, agilizaríamos muchísimo más las listas de espera. Se controlarían y se rebajarían las situaciones de incapacidad temporal porque habría que esperar menos para tener un diagnóstico y tener un tratamiento adecuado. ¿Pero tú crees que la incapacidad temporal se debe...? En parte sí. En parte sí. O sea, ese 15% de personas que faltan al trabajo los lunes... En parte sí. Pero, influye, mira, vamos a ver, influye... A mí me gustaría que hubiera un acercamiento... Hay 3 factores que influyen. Sí. Uno, las listas de espera, es decir, vamos a ver, yo médico de cabecera, cuando me viene un señor o una señora que tiene una situación de zona lumbar, pues no sé si es efectivamente un problema que afecta a la hernia, con una L o tal, o es una lumbalgia. Entonces, solución, pues me la mando a que haga una radiografía, una resonancia magnética y ya me dirá efectivamente este diagnóstico si es una situación de más tiempo, de menos tiempo o incluso de intervención quirúrgica. Pues de que ahí a que llegue a hacerse esa prueba pasan 6 meses que ese trabajador o trabajadora está esperando para tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, porque probablemente a lo mejor no sirve solo con la medicación. Quiero decir, eso es un factor. Otro factor es que efectivamente luego precisamente esa falta de especialización por parte del médico de cabecera que va a iniciar un procedimiento de incapacidad temporal no tiene los conocimientos suficientes como para relacionar ese tipo de dolencia o anomalía que se manifiesta con el tipo de actividad que realiza. ¿Cuánto porcentaje corresponde a esas bajas? Pues bastante. El médico no quiere. Es que bastante es una palabra, es un concepto totalmente. Pero ¿qué más te da? Quiero decir, a mí me da mucho. ¿Qué más te da el me da mucho porque se ha multiplicado por 3 las bajas y no se ha multiplicado por 3 la lista de espera. No, ¿cómo que no? La lista de espera está... Pero por 3 ha multiplicado por 3 en los últimos 2 años. Utilice o qué aritmética utilice o desde cuándo lo utilice. Pero las listas de espera hoy ya salió un informe. Sí, lo hemos comentado, lo ha comentado la propia consejería. Hay un aumento. Bueno, por 3, pues sí, ¿por qué multiplicar el otro por 3 y este no? No lo sé. Pero en todo caso, ese es un factor que influye y bastante. El problema es buscar el mecanismo o el sistema de que efectivamente haya más medios y haya más especialización en el diagnóstico de las situaciones de incapacidad temporal. Joaquín Ángel, ibas a apuntar algo. No, que es verdad que los médicos no quieren cogerse la mano, no son especialistas, como dice Alfonso, y no se la juegan a que a ese trabajador... Van a juzgado enseguida. Claro, no se la juegan a que ese trabajador le dé un infarto o le pase algo, ¿no? Entonces... aunque no sea especialista, te da la baja. Yo he visto gente decir, no, que yo quiero trabajar. Y el médico dice, no, yo no me arriesgo a que usted trabaje, ¿no? Cógete la alta voluntaria, ¿no? Pero sí, bueno, una de las estadísticas sí que ponía el énfasis un poco lo que comentaba la línea de Miguel, que era viernes y lunes hay un repunte de bajas. Bueno, claro, pero... Lo decían los romanos, post festum pestum. Después de la fiesta siempre viene la peste. O sea que, bueno, y en Estados Unidos, perdonadme, en Estados Unidos los coches fabricados el lunes son más baratos que el resto de la semana. Sí.
Bueno, pero que hay un dato que tenemos que tener en cuenta, Joaquín. Por si acaso, ¿no? Joaquín, es que los 3 primeros días de situación de incapacidad, lo digo porque cuando se hablan los fines de semana, bueno, los 3 primeros días de incapacidad temporal, si es por enfermedad común o accidente no laboral, no se pagan. ¿Correcto? Empiezan a cobrar a partir del 4.º día, con lo cual esa puede ser que sea un factor, que alguien tenga un viaje o tal, bueno, todo influye, pero ese no es el factor fundamental, porque además el problema de eso, oye, pues tampoco sería muy grave, porque son bajas de 3-4 días para cubrir un fin de semana, un periodo de fiesta, no lo sé, pero el problema es ese alargamiento en esos procesos de incapacidad temporal, y estamos hablando de situaciones, un tirón cervical, un E15 cervical, que eso a lo mejor el promedio son 20-25 días con un buen tratamiento, nos tiramos 6, 7, 8 y 9 meses en situación de incapacidad temporal. Pero no por culpa del trabajador, sino por culpa de que nos falta el medio diagnóstico de esa situación. Yo hace años, bueno, mi padre ya falleció, fui al médico, llevé a mi padre y entró a las 2:30. Y ya yo le dije al médico, tenía cierta confianza con él, dije, hoy no se nos ha hecho más tarde. Dice, no, yo tengo que salir a las 3. Claro, yo era la primera vez que oía eso. O sea, yo la primera vez que oía decir, no, yo tengo que atender hasta las 3. Sí. Si no estoy a las 2 porque tengo que salir a visitar enfermos. Y a mí aquello, y después hice yo lo repreguntado a los entornos, dice, está muy mal visto porque él sale a las 3 de atender a las personas, a los pacientes. Quiero decir, sí. Financiación y responsabilidad y optimización de recursos, que creo que es importantísimo, que eso también es importante. A veces también, Joaquín, en los centros de salud, y es verdad, hay que reconocérselo a los facultativos, igual dicen, bueno, han terminado, la última visita ha terminado a las 2, y dices, sus horarios ya, pero es que luego tienen que hacer visitas a domicilio, y generalmente la mayoría de los facultativos aprovechan ya el último tramo de su jornada para luego desplazar y visitar a enfermos que tienen que visitar en casa porque no se pueden desplazar. Pero son todas las profesiones, son las 5 y no he comido. Sí. Bueno, es verdad. Vosotros también trabajáis. También, hombre, el juicio cuando se alarga, pues se alarga, ¿no? Pero es así, no puedes. Algún día hablaremos, Joaquín, si te parece, del dinero negro en este país. Sí. Sería interesante para el tema de la economía que antes ha salido. Hay dinero negro, sí. Yo lo he visto pasar, pero lo que pasa es que como es tan negro no se ve. Dice que en este país, hay un dato, no recuerdo el dato, que se mueve muchísimo dinero negro. No te quepa duda. Sí. España es uno de los países europeos que más dinero se mueve. Sí. Y la región el blanco de Murcia y el negro. Es una de las regiones que más dinero negro se mueve. Vete a las colas de los súper y verás los billetes verdes como salen. Sí. Los de 100. Claro. Sí, por nosotros ya. Las chistorras ya. Las chistorras, las lechugas. Hay un amigo mío que decía, en este país hay 2 clases de personas. Unas que tienen mucho dinero negro y otras que nos vemos negros para tener dinero. Efectivamente. Nos vamos, Joaquín Ángel Domingo, Joaquín, a Miguel López Morel también, a Alfonso. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, analizar la actualidad.